Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la segunda parte. Estamos analizando la sección 84, el poder de la divinidad. En la parte 1 conversamos algunas cosas, hablamos acerca del sacerdocio y les comenté un poco acerca de esta divinidad que podemos recibir al participar de sus bendiciones. Y aclaramos, hombres y mujeres participamos de las bendiciones del sacerdocio. Ahora, vamos a hablar algunas cosas más acerca de eso. Tenemos todavía algunas cosas por delante en esta sección y los invito, vamos a empezar por los versículos 43 al 46. Pero antes, no se olviden de dejar su like si estos videos les gustan, compartirlo con alguien si piensan que va a ser de provecho y de ayuda. Y como siempre, estamos muy agradecidos por todas las personas que siempre lo hacen. Gracias. Listo. Vamos a leer. Dice: y ahora os doy el mandamiento de tener cuidado en cuanto a vosotros mismos, de estar diligentemente atento a las palabras de vida eterna. Porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el espíritu de Jesucristo. Y el espíritu da a luz a todo hombre que viene al mundo, y el espíritu ilumina a todo hombre en el mundo que escucha la voz del espíritu. Varios conceptos aquí. Para empezar, el Señor dice que nos da un mandamiento de tener cuidado. Cuando el Señor dice cuidado, yo siempre así, imagínense como que vamos a cruzar la calle y alguien dice cuidado. ¿Qué hacemos? Atentos. Cuando el Señor nos dice cuidado, es un llamado a estar atentos, a observar, a estar precavidos, a no ir por la vida así, como cruzando la calle sin mirar a ambos lados. Tener cuidado en cuanto a vosotros mismos y de estar atento a las palabras de vida eterna. ¿Qué significa estar atento con nosotros mismos? Muchas veces, muchísimas veces, casi que en todos los videos creo yo, hablamos en este canal que cuando nosotros hablamos de estas cosas no es para criticar a otra persona, sino para mirar hacia adentro. ¿Qué debo cambiar yo? ¿Qué debería corregir yo? ¿Qué debería hacer yo? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Estaré pecando de orgulloso? Entonces, aquí el Señor nos dice lo mismo. Nos dice, tengan cuidado con ustedes. Tener cuidado en cuanto a vosotros mismos. Y luego nos detalla en qué. De estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. ¿Cuáles son las palabras de vida eterna? Suena bastante poético, pero podríamos referirnos ahí a las escrituras, a los discursos, a las instrucciones, al consejo de nuestros líderes, a tantas cosas. Si algo lo podemos nosotros catalogar como palabras de vida eterna, se nos pide estar atento a ello. Buenos libros. Siempre yo cuando pensaba en buenos libros decía, lo más seguro son libros de líderes de la iglesia. Pero sí hay buenos libros que no son necesariamente de la iglesia. Podemos encontrarlos y pueden ser de mucha ayuda. Obviamente, siempre lo más predominante debe ser la doctrina del Evangelio. Pero volviendo al inicio, debemos poner entonces atención. Y la atención es no a que yo reciba todas las atenciones, sino a atender qué estoy haciendo yo. ¿Qué no estoy haciendo? ¿En qué estoy fallando? ¿De qué estoy pecando? Etcétera, etcétera. Entonces, me gusta. Empezamos este video hablando de mi tema favorito. Miremos hacia nosotros. Veamos qué debemos mejorar. Dice, porque viviréis de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda. Nosotros tenemos nuestras escrituras favoritas. Todo el mundo tiene o deberíamos tener, alguna escritura que es la que nos llega, la que nos gusta. Pero aquí dice que debemos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso quiere decir que en conferencia general, que es normal, y a mí me pasa, tener ciertos discursos que nos gustan más.
Tal vez haya uno que habla de cosas que se me hacen difíciles, entonces ese no es mi favorito. O tal vez incluso de cosas que no me gustan. Yo no quiero hacer eso, entonces ese no es mi discurso favorito. Pero el Señor me manda a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deberíamos poner atención entonces no en un mandamiento, no en estos mandamientos, sino en todos los mandamientos. Y sería bueno que hagamos este ejercicio, notar de qué pata estoy cojeando, cuál es mi talón de Aquiles, por dónde me puede agarrar Satanás. Y hacer como hizo el capitán Moroni. El capitán Moroni, cuando no estaba en guerra, miraba los puntos débiles y los hacía fuertes. Esta ciudad siempre la atacan y la destrozan, los lamanitas. Llega y hace tremendo fuerte, una fortaleza. Y como después de ese siempre atacan la de allá, fue allá y la hizo más aterradora todavía. Seamos como el capitán Moroni. Cumplamos con toda palabra que sale de la boca de Dios. Vayamos a nuestro punto débil y trabajemos ahí. No solo en lo que me gusta, no solo en mi tema favorito. Ahora, aquí en adelante empieza a hablar acerca de la luz. Y el tema de la luz me gusta. Y otra vez, lo estoy diciendo a cada rato, fue un buen esfuerzo, pero más allá de todo eso, me gustó mucho hablar sobre el tema de la vocación y elección y la palabra profética más segura, y hablamos algo de luz allí también. Así que si quieren saber más acerca de eso, pueden irse a ese video otra vez. Si ya lo vieron, gracias. Pero me gusta mucho, el Espíritu da luz a todo hombre que viene al mundo, y el Espíritu ilumina a todo hombre que escucha la voz del Espíritu. Aquí hay una relación. Venimos con luz y si ponemos atención recibimos más luz. Hay mucho más que decir en cuanto a todo eso, pero me voy a contener porque si no me voy de largo hablando de otra cosa. Vamos a pasar a los siguientes versículos. Vamos a leer del 49 al 53 y vamos a ir leyendo parte a parte, explicando parte a parte. 49. Y todo el mundo yace en el pecado, y gime bajo la obscuridad y la servidumbre del pecado. Y por esto sabréis que están bajo la servidumbre del pecado, porque no vienen a mí. Todo el mundo yace en el pecado. Obviamente eso es una generalización, y si lo vemos en porcentaje, es correcto. Podríamos hablar que la gran mayoría, prácticamente el mundo entero, o aquello a lo que nos referimos como el mundo, aquello mundano. Todo lo mundano yace en el pecado. Gime bajo la oscuridad. Aquí tenemos la oposición. Estábamos hablando de la luz y ahora hablamos de la oscuridad. Hablamos de crecer y aumentar en luz y aquí hablamos de estar bajo la servidumbre del pecado. En oscuridad, en tinieblas. Sigamos. Porque quien no viene a mí está bajo la servidumbre del pecado. Y el que no recibe mi voz, no conoce mi voz, y no es mío. Y de esta manera podréis discernir a los justos de los inicuos, y saber que el mundo entero gime bajo el pecado, y la oscuridad ahora mismo. Aquí se nos presenta no solamente como un estándar, que nosotros deberíamos estar hacia la luz, y las tinieblas están así, sino que se nos dice que es una manera de saber. Me gusta. Nosotros podemos saber entonces, cuando alguien nos da un consejo, ¿de dónde viene ese consejo? ¿Viene de luz o viene de tinieblas? ¿Va a ser para nuestro crecimiento, para nuestro beneficio, o va a ser un daño? Ciertas compañías van a aumentarme en luz, van a ser una luz para mí o son tinieblas. Ciertos conceptos, ciertas doctrinas, ciertos dogmas que se escuchan en la sociedad vienen de tinieblas, yacen en el pecado, me van a hacer a mí estar en servidumbre o me van a iluminar. ¿Cómo podemos saberlo? El que no me recibe no conoce mi voz, no es mío. Entonces, fácilmente, ¿cómo sé yo que alguien está bajo la servidumbre del pecado? No vienen a Cristo. Fácil.
Y aquí no es simplemente una cuestión, fácil, vamos a atacar a los ateos. Hay mucha gente honorable en el mundo que son agnósticos, que no tienen una religión específica o aún que no creen en Dios de una forma específica porque han visto muchas cosas malas en muchas religiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, son gente honorable. Pero hay gente, tanto que creen en Dios como los que no creen en Dios, de ambos lados. Hay personas que se nota que están bajo la servidumbre del pecado. Entonces, ¿qué es este venir a Cristo del que estamos hablando? Lo más fácil es aplicarlo dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia puede haber buenas compañías y malas compañías. Cuando hay una persona que evita a los líderes, que no quiere hablar con el obispo, cuando hay una persona que no quiere saludar a los misioneros, esa es una forma muy fácil de saber. Personas que por ahí ven a los misioneros y les huyen. Y no estoy hablando de la gente, otra vez, de fuera de la iglesia. Estoy hablando de la gente de la iglesia. Cuando hay gente que le huye a la luz, es porque abundan en ellos las tinieblas. No son buena compañía. Ahora, piénsenlo también así. Si soy yo el que no quiero conversar con el obispo, el que le esquivo y le esquivo la entrevista, el que si veo a los misioneros me siento incómodo, tengo razones para arrepentirme entonces. Tengo razones para pensar que estoy bajo la servidumbre del pecado. Y mucho mejor que mirar hacia otros lados es mirar hacia adentro, como les he dicho varias veces. Esto es una buena forma, como dice aquí, para discernir quién soy yo. ¿Soy justo o soy inicuo? ¿Estoy bajo la servidumbre del pecado? Si yo puedo darme cuenta de eso, de pronto yo sé que estoy haciendo algunas cosas mal, no estoy hablando de mí personalmente, estoy haciendo un ejemplo. Pero si una persona sabe que está haciendo unas cosas mal, pero no acepta que vive bajo la servidumbre del pecado, esta es la forma de la que puede darse cuenta. Así. Entonces, si soy yo la persona que noto estas actitudes en mí mismo, yo puedo saber que no solo estoy en pecado, sino bajo la servidumbre del pecado y que estoy en tinieblas. Ahora, también lo podemos aplicar hacia afuera de la iglesia, pero ahí, como les decía, hay que tener un poco más de cuidado, porque como les decía, hay gente que siendo ateos son personas honorables, son muy buenas personas que buscan el bien de la humanidad, etcétera, 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 etcétera. Yo conozco personalmente a más de uno que son muy buenas personas, de muy buen corazón y quieren lo mejor para todos. Simplemente tienen este desencanto con las religiones del mundo. Y es fácil pensar por qué cuando vemos ciertas cosas de la historia, especialmente en la época del oscurantismo, cuando las iglesias, cuando no había la iglesia del Cordero en la tierra. Como les decía, en el mundo podemos encontrar gente que profesa religión y gimen bajo el pecado también. Pero lo podemos notar en su sinceridad o falta de sinceridad para seguir realmente a Jesucristo. Son las personas que hablan de Jesucristo pero no siguen su ejemplo o no hacen lo que Él nos ha pedido. Son gente que critica al prójimo, que no ama ni a Dios ni a sus semejantes. Son gente que le gusta la pleitesía del mundo. Entonces, como les digo, más que mirar para otros lados, esto les digo yo para no recibir mal consejo o no andar en malas compañías. Pero mayormente mirémonos hacia nosotros mismos y notemos en qué punto estamos. Vamos al 57. Y permanecerán bajo esta condenación hasta que se arrepientan y recuerden el nuevo convenio, a saber, el libro de Mormón y los mandamientos anteriores que les he dado, no solo de hablar, sino de obrar, de acuerdo con lo que he escrito. Aquí me gustó fue mucho esa frase final, no se trata solo de hablar, sino de obrar. Muchas veces podemos ser culpables de participar lindo en las clases y hablar bonito en la capilla y tener discursos y toda la cosa, pero a la hora de hacer, en la forma en la que tratamos a nuestra familia o nuestras responsabilidades, se nota que no estamos realmente allí. Sigamos. 61. Porque yo os perdonaré vuestros pecados con este mandamiento, que os conservéis firmes en vuestras mentes en solemnidad
y en el espíritu de oración, en dar testimonio a todo el mundo de las cosas que os son comunicadas. Antes hemos conversado acerca de este truquito de cómo quitar 2 pecaditos de encima y hablamos que ese secreto era compartir nuestro testimonio. Aquí se recalca. El Señor va a perdonar nuestros pecados con este mandamiento. O en otras palabras, aquí el truco para que nuestros pecados sean perdonados. Primero dice que nos conservemos firmes en nuestra mente, en la solemnidad y en el espíritu de oración. Oración reverente. Hemos hablado varias veces también de la oración. No voy a hablar mucho ahora de eso. Oración reverente. Me gusta. En dar testimonio a todo el mundo. Truco entonces. Truquito. Para que nuestros pecados son perdonados. Y todos necesitamos de ese perdón. Orar con reverencia. Testificar. Vamos al siguiente. 63. Y vamos a leer también luego el 65 y el 66. Y como dije a mis apóstoles, así os digo a vosotros, porque sois mis apóstoles, sí, sumos sacerdotes de Dios. Vosotros sois los que mi Padre me ha dado, sois mis amigos. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre harán muchas obras maravillosas. Y en adelante se da una linda lista de un montón de milagros que los voy a dejar que los analicen en casa con su familia. Pero me gustan estos versículos. Obviamente aquí está mencionando a sus apóstoles y está hablando primeramente a ellos. Y se refiere a ellos como sus amigos, los que el Padre le ha dado. Esto se aplica a nosotros cuando hacemos lo que Él nos dice. Y la promesa es que van a seguir señales a los que creen. Y como les decía, hay una lista de milagros. En la parte 1 yo les hablé de un pequeño milagro. Usualmente yo no hablo de milagros y es por buena razón. Nosotros no usamos los milagros como un show. No subimos a la gente a tarimas a repartir milagros. No se trata de convencer a la gente a punta del asombro de obras maravillosas. Sin embargo, los milagros están aquí, los podemos ver. Nos van aún a seguir, señales siguen a los que creen. Y en mi nombre habrán muchas obras maravillosas. Yo les mencioné en la parte 1 el bautismo de mi hija, el cambio de mi hijo cuando fue ordenado al sacerdocio arónico. Y hay muchísimas cosas de este tipo. Vemos la divinidad cuando el sacerdocio está en acción. Y como lo dije varias veces, estas bendiciones no son exclusivamente para el poseedor del sacerdocio, sino para las familias, para todo el mundo. Muy bien, vamos a pasar al versículo 88. Y quienes os reciban, allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz, y estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros, para sosteneros. Esta es su obra. Cuando nosotros trabajamos en ella, Él está ahí con nosotros para ayudarnos. Y aún sus ángeles, como dice aquí, alrededor de nosotros. Me queda sonando de forma particular que habla que su espíritu estará en nuestro corazón. ¿Y qué significa eso? Me gustaría que ustedes me digan para ustedes qué significa que el Espíritu del Señor va a estar en nuestro corazón. Lo leo en los comentarios. Ok, avancemos. Vamos al 94 hasta el 96. Sin embargo, buscad diligentemente y no desmayéis, y ay de aquella casa o aldea o ciudad que os rechace a vosotros. Vuestras palabras o vuestro testimonio concerniente a mí. Ay, vuelvo a decir, de aquella casa, aldea o ciudad que os rechace a vosotros, vuestras palabras o vuestro testimonio de mí. Porque yo, el Omnipotente, he puesto mis manos sobre las naciones para azotarlas por sus iniquidades. Y en adelante habla de derramar
plagas y de otras cosas y catástrofes. Bueno, ¿qué quería yo comentarles en cuanto a esto? Ya hemos hablado antes que los misioneros no son llamados a maldecir. Un líder no es llamado a maldecir a otras personas. Nosotros no testificamos para condenar a la gente. Nosotros enseñamos, hablamos de Cristo para acercar a la gente, para llevar a la gente hacia Cristo, para bendecir sus vidas, para elevarlos, no para condenarlos. Ahora, cuando leemos cosas como esto, tal vez podemos pensar erróneamente en hacer algo así, en intencionalmente condenar a alguien al enseñarle. No hay tal, y no se nos ha llamado a eso y no funciona así. ¿Por qué entonces escuchamos de calamidades, de catástrofes, de problemas para personas que no acepten el testimonio, el evangelio, que todo lo que leímos? No es que Dios está ahí como alguien que está pendiente de ver quién hace algo malo para pegarle o alguna cosa así. Cuando leemos esto podríamos tal vez malinterpretarlo de esa manera. He puesto mis manos sobre las naciones para azotarlas por sus iniquidades. Es fácil leyendo eso entender como que Dios está ahí presto para golpear al que se porta mal o alguna cosa. Pero podemos ser espiritualmente maduros y comprender a qué se refiere el Señor con esto. Cuando se nos da mandamientos, cuando el Señor nos da advertencias, cuando nos dicen cuidaos, cuando nos dice todos los mandamientos, amad a vuestro prójimo, amad a Dios por sobre todas las cosas. Cuando estas cosas se nos enseñan, no son para que Dios nos castigue, son para evitarnos las consecuencias de nuestros errores. Dios sabe qué va a pasar para aquellos que rechacen el testimonio, que rechacen la verdad. Y entonces la advertencia es para que nosotros que estamos escuchando no seamos así, no rechacemos a los profetas, no rechacemos el testimonio. No nos vayamos en contra aún de nuestro propio testimonio, porque Él sabe la consecuencia. Entonces, estas catástrofes, estos azotes, este premio para esas iniquidades, no son castigos de Dios. Es la consecuencia de hacer las cosas mal. Y podemos hablarlo sencillo. Por ejemplo, una persona que no cumple la palabra de sabiduría, que le gusta tomar, que se distrae, que está cada vez y cuando tomando, que a veces se le va la mano. Cualquier día que una persona se le vaya la mano tomando, que ya no está dentro de sí, puede tomar la decisión equivocada porque no está en sí mismo, conducir y no solamente hacerse daño a sí mismo, sino a otras personas, y vivir con la culpa de haber hecho mucho daño a otras personas. Y existen esos casos. Y Dios quiere prevenirnos de que nos pasen esas cosas. Y por eso son estas advertencias. Entonces, otra vez, no es que Dios está ahí con el látigo presto para viendo quién se sale para... Está ahí diciéndonos, por favor, vivan de esta manera y van a estar bien. Vivan de esta manera, van a tener muchas bendiciones, consecuencia de las cosas buenas que están haciendo. Pero si no hacen caso de estas cosas, les va a ir mal. Y les va a ir mal. Cuando nosotros no hacemos caso de los mandamientos, no podemos pretender terminar bien. Muy bien, pasemos a los versículos 105 y 106. Y si alguien os da un abrigo o un traje, tomad el viejo y dadlo a los pobres, e id gozosos por vuestro camino. Vamos a hacer ahí una pequeña pausa. Esto es lo que hace una buena persona. Esto es lo que hace alguien que tiene amor por los demás. Fíjense que el Señor no demanda de nosotros que tomemos el nuevo y regalemos el nuevo y nos quedemos chichipatos con el viejo,
Sin embargo, hay quienes lo hacen así. Hay quienes reciben algo nuevo, algo bueno y prefieren compartir eso. Y están bien con el otro. Yo conozco varios de estos ángeles aquí en la tierra que son así. Y cuán agradecido a Dios estamos por estas personas que son así. Si ustedes son así, hermanos, gracias. Gracias por ser los ángeles de la tierra. Pero miren el consejo tan sencillo. Si alguien me da un abrigo, tomo yo el viejo y se lo doy a alguien más. Los misioneros son así. Los misioneros los cambian de área, pasan del frío al calor, regalan las cosas de frío a otros misioneros. Regresan ligeritos a la casa porque dejaron regalando todo. Es algo normal, porque pueden sentir esta influencia divina que nos hace ser así. Y somos así, en especial las madres. Y hablamos bastante la semana pasada sobre las madres. Las madres son así. Dice el dicho, se sacan la comida de la boca para dársela a su hijo. Son así. Y cuán agradecidos por estos ángeles. 106. Y si de entre vosotros uno es fuerte en el espíritu, lleve consigo al que es débil, a fin de que sea edificado con toda mansedumbre para que se haga fuerte también. Y este era un versículo que le encantaba a un presidente de misión que tuvimos nosotros aquí hace algunos años, muy querido. Y le dio con este versículo al trabajo en la estaca en aquella época. Si alguno de nosotros es fuerte en el espíritu. Yo pienso que uno no se percibe a sí mismo a veces como fuerte, pero cuando estamos con alguien más, que notamos que está flaqueando, que está de pronto las rodillas debilitadas, otra vez como lo hablamos la semana pasada, con los brazos caídos. Si notamos a alguien más así, automáticamente yo en esa relación soy el fuerte. El mandato de Dios es que yo lleve conmigo al débil para que sea edificado. Y dice edificado con toda mansedumbre. En ese versículo yo encuentro algo muy importante que debemos entender. A veces nosotros pensamos que el camino para ayudar a alguien que no está haciendo las cosas bien es regañarlo. Es darle durísimo con las escrituras. Como decimos en algunos países, ser machete. No usemos las escrituras para condenar a las personas. Se nos manda a edificar con mansedumbre. Cuando yo estoy hablando con alguien que no hace lo que debe, con alguien que no está cumpliendo, mi llamado no es a yo ser los rayos y truenos del cielo para condenarlo. Mi llamado, otra vez, como dice aquí, es con toda mansedumbre, edificarlo. Yo tuve en una ocasión una experiencia, esto me pasó cuando estaba en la misión. Un líder, dentro de los misioneros hay organización y hay líderes, y un líder que yo tuve, un líder de zona que yo tuve, en alguna ocasión me regañó muy fuerte. Y lo hizo enfrente de otras personas. Estábamos en una reunión de zona. Y estábamos ahí varios misioneros y él habló de los datos que estábamos teniendo, que no eran buenos en ese momento. No estábamos teniendo buenas estadísticas. Y él nos miró y nos dijo, élderes, los investigadores no van a ir a sus casas, no les van a tocar la puerta para que ustedes los bauticen, no los van a llamar por teléfono para que los bauticen. Ustedes tienen que ir a buscarlos. Y lo dijo con particular energía, digámoslo así. Yo recuerdo que me sentí muy, muy mal después de eso. Y me quedé pensando en eso. Salí de esa reunión no con el ánimo de ir a trabajar, no dispuesto a enseñar el evangelio. Salí así. Y llegamos a casa. Y recibimos una llamada, mi compañero y yo. Era una hermana que nos compartía el almuerzo. Y era el almuerzo de un día a la semana.
Y esta hermana nos llamó y nos dijo, Eldres, quiero que vengan a mi casa, mi papá quiere bautizarse. Cuando yo escuché esa llamada y cerré, después de hablar con la hermana y coordinar una visita, cerrar el teléfono, vino una idea a mi mente y a mi corazón. Una voz, podríamos decir, a mi mente y a mi corazón que decía, esto es lo que yo opino de ti, no aquello. Se nos manda a edificar con mansedumbre, a inspirar, a levantar, como lo conversamos la semana pasada y me encantaron sus respuestas, a fortalecer las rodillas debilitadas, a levantar los brazos caídos. Se nos manda a predicar el evangelio, no a condenar a la gente, sino a traer este gozo a la vida de las personas. Y esa debe ser nuestra actitud al enseñar, al compartir, al dirigir, al servir. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho. Si les ha gustado este video, si este estudio, recuerden que no es su clase, pero es un estudio, si este estudio de Ven Sígueme les gustó, compártanlo con alguien más a quien piensan que le pueda ayudar. Conmigo será hasta la próxima. Chao.